Buenos días mis hermanos, ¿cómo están? Bendiciones. Ahora sí. Hoy es miércoles 22 de abril, 8 de la mañana y estamos listos para iniciar ahora desde la iglesia. Gracias a Dios por un nuevo día, por una nueva oportunidad. Vamos orando. Señor, te damos gracias porque eres bueno. Te damos gracias porque estás con nosotros, porque podemos sentir tu favor, tu bendición en nuestra vida. Queremos este día ponerlo en tus manos, Señor. Queremos que seas tú nuestra primera canción. Queremos que seas tú nuestra primera cita. Queremos que seas tú sobre nuestra vida, sentirte cerca y que este día, Señor, podamos vivir tu palabra y vivir esa experiencia contigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues creo que no hay nadie. Esperemos que lleguen. Ya llegó alguien. Ok. ¿Cómo están? Bendiciones. ¿Ya leyeron? Pregunto si ya leyeron. Espero que hoy en este día Jesús sea tu primer canción, tu primer pensamiento, tu primera oración, y que este día puedas vivir una experiencia especial con tu Señor. Hoy toca capítulo 9 y capítulo 10 de segundo libro de Reyes. Estos dos capítulos me hicieron pensar mucho en un principio espiritual que es la siembra y la cosecha. La siembra y la cosecha. Si siembras traición, vas a cosechar traición. Si siembras amor, vas a cosechar amor. Y a pesar de que ya no estamos en el tiempo de la ley, ese principio también sigue funcionando y sigue vigente. Por eso es importante entenderlo. Me comenta mi esposa, cómo a Dios no se le olvida nada, porque vemos en este capítulo 9 un juicio contra Acab, contra Jezabel. Y dice mi esposa, es que a Dios no se le olvida nada. Le digo, no es que no se le olvide nada, sino es que era la ley. Y a la ley no se le olvida nada. Si cometemos un homicidio, no porque pasen 5 o 10 años, a la ley se le olvida. Han atrapado a personas que cometieron un homicidio hace 20 años, porque a la ley no se le olvida. Entonces, no es que a Dios no se le olvide, sino que a la ley no se le olvida. Y todo lo que implica un delito se tiene que pagar tarde que temprano. Sin embargo, a pesar de que a veces, ahora ya no estamos en la ley, ahora sigue aplicándose el principio de la siembra y la cosecha. Ahorita vamos a desmenuzar esto. El profeta Eliseo, versículo 1 del capítulo 9, llamó a uno de los grupos de los profetas y le dijo, a uno del grupo, a uno de los discípulos, prepárate para salir, toma este recipiente con aceite y ve a Ramot de Galad. Cuando llegues allá, ve en busca de Jehú, hijo de Josafat y nieto de Nimsi. Entra en donde él se encuentre, apártalo de sus compañeros, llévalo a otra habitación, toma entonces el recipiente con aceite y derrámalo sobre su cabeza, diciendo, así dice el Señor, yo te consagro como rey de Israel. Esta era una práctica. Cuando hablamos del ungido, voy a hacer este paréntesis para explicar algo que a veces hemos malinterpretado. Cuando hablamos del ungido, hablamos de que tomaba ese aceite el profeta, el sacerdote tomaba aceite, lo derramaba sobre la cabeza y lo consagraba como rey. Era la acción de ungir a alguien con aceite, y cuando hablaban del ungido de Jehová, era porque había sido consagrado y había sido ungido con aceite. Ahora, a veces utilizamos es que no tiene unción tal persona, y lo relacionamos con que tenga denuedo o que tenga
poder en su palabra, que hable de una forma poderosa. Pero no tiene nada que ver con eso. Cuando hablamos de que una persona está ungida, significa que esa persona fue consagrada para Dios, está apartada para Dios, tuvo un llamado, y ese llamado está ahí, aunque no lo ejerza, sigue siendo una persona que fue llamada o fue ungida o fue consagrada por Dios. Por ejemplo, Saúl era ungido, tenía la unción, pero no significa que era un hombre que estaba guiado por el Espíritu Santo o que Dios hablaba a través de él, porque la unción significa que fue consagrado. Hay personas que han sido ungidas y tienen la unción, pero quizás tú no les ves el denuedo, no ves que hablen de parte de Dios o que sean usados como un instrumento del Espíritu Santo, porque esa es otra cosa. Entonces, cuando nosotros no podemos orar, o sea, yo no puedo orar cada domingo y decir, Señor, dame la unción para poder hablar tu palabra, porque la unción se da una sola vez. Dios me ungió un día como siervo suyo y me llamó y me consagró y yo le dije, sí, Señor. A veces estoy bien, a veces estoy mal, a veces soy obediente, a veces soy desobediente, a veces he fallado, pero la unción ahí está porque estoy consagrado. Y cuando le digo, Señor, aquí estoy, úsame, el Señor me usa, o el Señor me habla, o el Señor me da palabra, y el Señor me levanta, me examina. Pero a veces utilizamos mal esa expresión del ungido, o de ser ungido, o de tener la unción. Entonces, vemos aquí que Jehú fue ungido como rey. Y dice que, así dice el Señor, versículo 3, la parte final del versículo 3. Yo te consagro como rey de Israel, abre luego la puerta y huye sin detenerte. El joven profeta fue a Ramot de Galat, y cuando llegó allí encontró reunidos a los capitanes del ejército. Entonces dijo, tengo algo que comunicar a mi capitán. ¿A cuál de todos nosotros? Respondió Jehú, porque había varios. A usted, mi capitán, contestó el profeta. Enseguida Jehú se levantó y entró en la habitación. Entonces el profeta derramó el aceite sobre su cabeza y le anunció, el Señor Dios de Israel dice, yo te consagro como rey de Israel. Mi pueblo, tú acabarás con la descendencia de Acab, tu amo, y así vengarás la sangre de mis profetas y de todos mis siervos derramado por Jezabel. Toda la familia de Acab será destruida. Esto era porque la ley así lo marcaba. La ley marcaba, es como, quisiera utilizar un ejemplo que es muy feo, muy burdo, pero no sé cómo más poderlo explicar. Venía una estirpe de la línea de Acab, venía una estirpe, venía un gen, venía una enseñanza, un hábito, una forma de vida totalmente idólatra de Jezabel con Acab. Y había que acabar de raíz, como cuando hay una plaga. Yo no sé si en algún momento ustedes han tenido una plaga de ratones. Y para poder erradicar esa plaga, se tiene que acabar hasta con el último ratoncito que hay. Para cortar de raíz, tenía que haber una depuración de tiempo en tiempo en el pueblo de Israel para que esta plaga de la idolatría no se siguiera extendiendo, porque crecía y crecía y crecía y crecía. Y entonces la ley marcaba que ésta se tenía que erradicar desde la raíz para que pudiera haber. Y yo sé que suena, y para nosotros suena muy, muy fuerte, pero
lo que ocurre en el plano espiritual es incluso más fuerte que lo que ocurre en el plano natural. Si entendemos nosotros la biología, por ejemplo, con una bacteria, con un virus, con algo que está dentro de nuestro cuerpo, que no podemos nosotros permitir que ese virus esté en nuestro cuerpo. Algo me hizo daño, no sé qué, algo me hizo daño en mi cuerpo y aún me duele un poquito el estómago. No acaba de quitarse ese virus o bacteria o no sé qué será aquella infección que me dio, y mi cuerpo necesita quitarla por completo. El pueblo de Israel estaba infectado con idolatría, y a través de Elías Dios comenzó a hablar y comenzó a depurar, pero aún había mucha idolatría en el pueblo de Israel, y había que depurar. Y si nosotros entendemos la ley de la siembra y la cosecha, Jezabel tenía que cosechar lo que había sembrado. Entonces, Jehú fue un instrumento que Dios utilizó para aplicar justicia, para erradicar esa idolatría. Entonces, versículo 14, Jehú, hijo de Josafat y nieto de Nimsi, conspiró contra Joram. ¿Quién era Joram? El rey de Israel, que había estado con todos los de Israel defendiendo Ramot de Galat del ataque de Hazael. ¿Quién era Hazael? El rey de Siria. Había vuelto a Jezreel para curarse de las heridas que le habían hecho los sirios en el combate contra Hazael. Jehú dijo entonces a sus compañeros que si en verdad querían que él fuera su rey, no permitieran que nadie saliera de la ciudad para dar la noticia en Jezreel. Luego montó en su carro de combate y se fue a Jezreel, y donde Joram estaba en cama, también Ocosías, rey de Judá, habían ido a visitar a Joram. Cuando el centinela que estaba en la torre de Jezreel vio acercarse el grupo de Jehú, gritó: «Viene gente». Entonces Joram, el rey de Israel, ordenó: «Manden a su encuentro un hombre a caballo para que les pregunte si vienen en son de paz». El jinete fue al encuentro de Jehú y le dijo: «El rey manda preguntar si vienes en son de paz». Jehú le contestó: «Eso no es asunto tuyo, ponte detrás de mí». Entonces el centinela informó: «El mensajero ha llegado hasta ellos, pero no se le ve regresar». Al momento envió el rey otro hombre a caballo, el cual llegó ante ellos y dijo: «El rey manda preguntar si vienes en son de paz». Jehú respondió: «Eso no es asunto tuyo, ponte ahí detrás de mí». Aquí vemos algo, es que hay mucha enseñanza de la vida práctica en todo lo que leemos, porque vemos cómo los mensajeros cambiaban de bando. Los mensajeros cambiaban de bando muy rápidamente, porque la mayoría de la gente se va donde no hay peligro. Las multitudes siguen al que creen más seguro que van a estar ellos bien, porque hay egoísmo en el corazón del hombre. Y esto, mi hermano, esto es lo que provoca que haya tanto conflicto en la vida, porque traicionan y luego son traicionados. Por eso te digo que me hizo pensar estos capítulos en la ley de la siembra y la cosecha, porque no hay lealtad, porque se construye la vida en base a la conveniencia y no en base a las convicciones. Se construye la vida en base a lo que creo que es mejor, no importa que tenga que pisotear a quien tenga que pisotear, con tal de que yo esté bien. Y cuando yo construyo mi vida en base a traiciones, y construyo mi vida en base a infidelidades,
y construyo mi vida en base a avaricia y egoísmo, no puedo esperar que venga algo diferente a mi vida. Por eso es que muere el rey y vive el rey. Siempre en cualquier régimen ocurre esto. Ahorita el rey es vitoreado, mañana es crucificado. Ahorita Jesús dice, Hosana, Hosana, Hosana. Mañana dicen, crucifícale, crucifícale. Hoy pueden estar apoyando a uno y mañana pueden estar apoyando a otro. Y vemos que eso fue lo que pasó con los mensajeros. Les dice Jehú, esto no es asunto tuyo, vente, o sea, únete a mí, únete a mi bando. Y cuando comenzamos nosotros a hacer bandos, a creer que somos los unos contra los otros, esto nunca debería de ocurrir en las iglesias, aunque muchas veces ocurre, aunque muchas veces sucede que hay deslealtad dentro de la misma congregación. Gracias a Dios que aquí no hay, pero ¿cuál es nuestra responsabilidad y nuestro deber? Orar para que todos vayamos creciendo, apoyarnos y ayudarnos para que todos vayamos avanzando, para tener una misma meta y un mismo objetivo, para querer lo mismo, para buscar lo mismo, para que sea Dios en nuestra vida el que va empujándonos y va llevándonos. No en hacer grupos. Dios no puede apoyarme a mí y a otro hermano desecharlo, porque ya somos bajo el mismo cuerpo de Cristo. Si me duele este brazo, este otro brazo no va a atacarlo. Todo el organismo va a funcionar para que sea restaurado todo. Eso es como debe de funcionar ahora la vida. Versículo 20, el centinela informó de nuevo, el otro ha llegado también hasta ellos, pero no se le ve regresar. Y parece que quien conduce el carro es Jehú, el nieto de Nimsi, porque lo conduce como un loco. Tenía esa característica, Jehú, que era desparpajado, conforme a su manera de ser. El rey dice, enganchen mi carro de combate. Engancharon su carro de combate y Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá. Ahí iba el otro en una batalla que no le correspondía. Salieron cada uno en su carro de combate al encuentro de Jehú. Lo encontraron en la propiedad de Nabot de Jezreel. Y al ver Joram a Jehú le dijo, ¿vienes en son de paz, Jehú? Jehú respondió, ¿qué paz puede haber mientras tu madre Jezabel siga con sus prostituciones, refiriéndose a la idolatría, y sus muchas hechicerías? Enseguida, cuando Joram vio que venía en son de guerra, dio la vuelta y huyó, mientras le gritaba a Ocosías, traición, Ocosías, traición. Pero Jehú tendió su arco y disparó una flecha contra Joram, la cual entró por la espalda y le atravesó el corazón, y Joram cayó herido de muerte sobre su carro. Entonces mata a Joram, después mata a Ocosías, el rey de Judá, y después va a Jezreel para matar a Jezabel. Dice que Jehú, versículo 30, se fue entonces a Jezreel. Al saberlo Jezabel, se pintó sombras alrededor de los ojos y se adornó el cabello. Todo esto era ritual idólatra. Todo era parte de un ritual idólatra. Luego se asomó a una ventana y cuando Jehú llegó a la entrada de la ciudad, ella le dijo, ¿cómo estás, Zimri, asesino de tu señor? Porque le está diciendo traidor. Zimri era un personaje que había cometido traición también y que había matado. Entonces Jezabel en forma despectiva le dice, eres un traidor, eres un cobarde. Jehú miró hacia la ventana y dijo,
¿quién está de mi parte? 2 o 3 oficiales de palacio se asomaron a verlo. Y Jehú les ordenó, echen abajo. Ellos le echaron abajo, y parte de su sangre salpicó la pared y los caballos, los cuales pisotearon a Jezabel. Luego Jehú se fue a comer y a beber. Más tarde, Jehú ordenó, encárguense de esa maldita mujer y entiérrenla, porque después de todo era hija de un rey. Pero cuando fueron a enterrarla, solo encontraron de ella el cráneo, los pies y las palmas de las manos. Entonces regresaron a comunicárselo a Jehú, y Jehú comentó, ya el Señor había dicho por medio de su siervo Elías de Tisbé, que los perros se comerían el cuerpo de Jezabel en el campo de Jezreel, y que su cadáver quedaría esparcido como estiércol. Saben, al final de cuentas, Dios sabe todo lo que va a ocurrir. Dios conoce lo que va a ocurrir. No es que Dios lo provoque, sino Dios sabe qué es lo que va a ocurrir. Es como si está una olla de leche encima de la estufa y está encendida la hornilla, la estufa. Sabes que la leche va a subir y sabes que se va a derramar. Y dices, es que eso va a ocurrir porque está encendida y la leche cuando hierve se levanta. El Señor sabe qué es lo que ocurre cuando nosotros tomamos un camino equivocado. Sabe a dónde vamos a llegar. Sabe qué es lo que va a ocurrir con nuestra vida. Porque estamos tomando esos caminos. Por eso, mi hermano, no hay mejor lugar que los pies de Cristo. Créemelo. No hay mejor lugar. No hay una mejor posición que estar en el altar y platicar con el Señor y disfrutar de su presencia, y que Él sea nuestra primer canción, que Él sea nuestra primera oración, que Él sea nuestro primer encuentro. Tengo muchas citas el día de hoy, muchos compromisos, tengo cosas que hacer y lugares a donde ir. Pero el primer lugar a donde yo quiero estar siempre es con el Señor, a los pies de Cristo. Que sea mi primer pensamiento, porque yo quiero sentir su favor cada momento del día. Quiero sentir que está cerca de mí en cada momento del día. Y si yo siembro vida, si yo siembro oración, si yo siembro adoración, créemelo, el fruto que voy a cosechar será vida abundante. Vamos a ver. Déjenme. Aquí ya, que no puedo cambiar de capítulo. Después vino a cumplir la profecía y el orden que le había dado Dios. Dice en el capítulo 10, versículo 1, que Acab tenía 70 hijos en Samaria. Así que Jehú escribió cartas a las autoridades de las ciudades, a los ancianos y a los tutores de los hijos de Acab, en las que les decía, puesto que ustedes tienen consigo a los hijos de su señor, así como sus caballos, sus carros de combate, su plaza fuerte y sus armas, cuando esta carta llegue a ustedes, escojan al mejor y más apto de los hijos de su señor, y pónganlo en el trono de su padre, y luchen por la casa de su señor. Esto les causó mucho miedo y dijeron, si 2 reyes no pudieron resistir frente a él, ¿cómo vamos a resistir nosotros? Inmediatamente voltearon bandera. Inmediatamente. Esto es algo parte de la naturaleza del ser humano. Esto es parte de lo que ocurre. Ahora, si vemos nosotros la diferencia que hubo en los soldados de David y en la gente de David,
en los cercanos de David, que no lo entregaron, que no voltearon bandera, que había lealtad en sus corazones. Y vemos la diferencia de los que servían a la familia de Acab, que no había lealtad completamente. Entonces vemos que sí es parte de la naturaleza humana, pero que no todos tenemos esa tendencia, que sí hay un grupo en el pueblo de Dios siempre que tiene un corazón leal y que tiene un corazón fiel. A esto se le llama remanente. Y Dios siempre tiene un remanente fiel dentro de su pueblo. Por eso es que cuando Elías viene con Dios y le dice, solamente yo he quedado, le dice Dios, no, yo tengo 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. Es decir, hay personas que tienen lealtad y firmeza en su corazón, siempre. Entonces, vemos aquí que ellos no tenían lealtad. Versículo 7, así que al recibir estos la carta, tomaron a los 70 varones y los mataron. Luego echaron sus cabezas en unas canastas y las enviaron a Jezreel. De esta manera Jehú estaba posicionándose sobre el trono. Pero quiero que me ayudes a pensar. ¿Cuál era el cimiento donde construyó Jehú su reino? ¿En base a qué? A traición, a deslealtad, a homicidios. ¿Sobre qué vamos a construir nuestra vida? ¿En base a qué vamos a construir nuestra vida? En base a mentiras, en base a robos, en base a engaños, en base a traición, en base a pereza, en base a egoísmo, en base a carnalidad, o en base en adoración, en base a fidelidad, en base a lealtades, en base a esa búsqueda de Dios. Si yo construyo mi vida sobre la roca, créemelo, mi hermano, que no va a haber nada que te pueda derribar. Si construyo mi vida en base a la palabra de Dios, no va a haber nada que me pueda derribar. Y yo voy a poder levantar mi rostro y levantar mis ojos al cielo y pedir la bendición de Dios y pedir su favor. Que nuestra vida entera, mi hermano, esté consagrada al Señor. Nuestra vida entera esté consagrada a Dios. Hubo cosas buenas en la vida de Jehú, pero no entregó completamente su vida al Señor. Dice que después, versículo 18, reunió Jehú a todo el pueblo y les dijo, Acab rendió un poco de culto a Baal, pero yo le voy a rendir mucho culto. Por lo tanto, llamen a todos los profetas adoradores y sacerdotes de Baal, sin que falte ninguno, porque he preparado un gran sacrificio en honor de Baal, el que falte será condenado. Pero Jehú había planeado este engaño para aniquilar a los adoradores de Baal. Es decir, Dios utilizó a Jehú como un instrumento para purificar al pueblo. Sin embargo, vamos a ver después cómo Jehú no termina bien. Eso lo vamos a ver después, otro día. Dice que al terminar Jehú de ofrecer el holocausto, ordenó a los guardias y oficiales, entren y maten los que no escape ninguno. Los hombres de Jehú los mataron a filo de espada y luego los arrojaron de allí. Después entraron al santuario de Baal y sacaron los troncos sagrados y los quemaron, derribaron también el altar. Así Jehú, versículo 28,
eliminó a Israel a Baal. Sin embargo, no se apartó de los pecados con que Joram, hijo de Nabat, hizo pecar a los israelitas, pues siguió rindiendo culto a los becerros de oro que había en Dan y en Betel. Preguntaba a mi esposa, ¿por qué adoraban a los becerros si habían aniquilado a la idolatría? Porque los becerros se equiparaban como adorar a Dios también. Es semejante cuando algunas personas adoran, no me gusta hablar de esta manera, pero esto es cierto, adoran a la Virgen o adoran a los santos o los veneran como ellos los llaman, porque equiparan la adoración a la Virgen con adorar a Dios, porque la Virgen y Dios es lo mismo. Eran así los becerros como ellos lo veían, que los becerros eran como una extensión de lo que era Dios. Pues hasta aquí nos quedamos. Mañana nos vemos en punto de las 8, donde quiera que estemos. Recuerden que mañana es jueves. Mañana, si pueden venirse un poquito más temprano algunas personas, sería muy bueno, porque el día de mañana la iglesia va a estar todavía un poco sucia, aunque estoy limpiando, pero como abrimos los canales para meter la tubería para el aire acondicionado, se hizo muchísimo polvo y hay polvo por todos los rincones porque el polvo es muy finito. Entonces, estoy limpiando ahorita, voy a limpiar un rato, pero posiblemente mañana todavía haya mucho polvo. Si alguien puede venir a ayudar a limpiar el polvo, sería muy, muy bueno. Bendiciones, mis hermanos. Les mando un saludo, un abrazo y nos vemos aquí el día de mañana. Bendiciones.